Herbert Otto Guille fue un general alemán de las Waffen-SS que llegó a comandar la división Viking y posteriormente el cuarto cuerpo Panzer-SS. En estas unidades recibió varios reconocimientos, convirtiéndose en uno de los generales de las Waffen-SS más condecorados durante la Segunda Guerra Mundial. Guille nació el 8 de marzo de 1897 en Bad Gandersheim, al sur de Hannover, en Alemania. Fue el cuarto hijo de un fabricante y desde 1903 a 1909 asistió a la escuela y luego al liceo de su ciudad natal. Desde los 14 años se unió al cuerpo de cadetes de Bensberg y se convirtió en alférez cuando tenía 17 años. Durante la Primera Guerra Mundial fue transferido a un regimiento de artillería, con el que pasó al frente en diciembre de 1914. En enero del siguiente año fue ascendido a teniente y fue utilizado en su regimiento como oficial de artillería y líder de batería. Por sus acciones durante la guerra recibió la Cruz de Hierro de segunda y de primera clase, así como la Cruz al Mérito de Guerra. Al finalizar la guerra, Guille abandonó el servicio militar el 31 de marzo de 1919. Estudió administración agrícola y en 1920 fue administrador de la finca Van Hoff. Desde 1922 hasta 1926 fue miembro de la Asociación Militar Stahlhelm. A la vez, desde 1923 trabajó en varias fincas privadas como inspector. A los 34 años, el 1 de mayo de 1931, se une al Partido Nacionalsocialista y meses después, el 10 de octubre, a las SS. Para el año siguiente, en septiembre de 1932, como suboficial de las SS, se le dio el mando de un pelotón del 49 Estandarte SS en Braunschweig. El 20 de abril de 1933 asciende a SS Sturmführer y ese mismo día tomó el mando de la SS Sección 4. Sin embargo, el 20 de julio fue expulsado del partido y de las SS por intentar conspirar contra líderes del partido en Braunschweig. Debido a contradicciones, su caso fue abierto nuevamente y fue llevado ante un tribunal del partido el 14 de febrero de 1934. Finalmente, fue absuelto y readmitido en el partido y a las SS con su rango original. El 9 de abril de 1934 se le dio el mando del segundo Sturmbahn del 49 SS Estandarte. El 29 de mayo del mismo año fue transferido a las SS Verfügungstruppe como líder de un Sturm en el primer SS Estandarte, que posteriormente fue redesignado como SS Estandarte Deutschland. El 20 de abril de 1935, Guille asciende a SS Obersturmführer. Meses después, aún como líder de un Sturm, asciende a SS Hauptsturmführer el 9 de noviembre de 1935. Al año siguiente, el 1 de octubre de 1936, fue asignado al Estado Mayor del SS Estandarte Germania, donde después tomó el mando del segundo batallón del regimiento. El 20 de abril de 1937 fue ascendido a SS Sturmbannführer y en mayo de 1938 llevó un curso de comandante de batallón en la Escuela de Infantería en Doberitz. En abril de 1939, Guille llevó un curso de instrucción y de liderazgo en unidades de artillería en la Escuela de Artillería de Jüterbog. En junio de 1939 se le asignó el mando del primer batallón del Regimiento de Artillería de las SS Verfügungstruppe. Al iniciar la Segunda Guerra Mundial, en septiembre de 1939, las SS Verfügungstruppe, con sus regimientos Deutschland, Germania y Der Führer, participaron en la invasión a Polonia. Guille, por su lado, participó con su primer batallón de artillería en dicha invasión. Al finalizar la campaña, Guille fue ascendido a SS Obersturmbannführer el 19 de octubre de 1939. En la campaña de Francia en mayo de 1940, las SS Verfügungstruppe, por su lado, avanzó por los Países Bajos y giraron al norte de Francia. Guille continuó al mando de su unidad durante toda la campaña. En diciembre de 1940, el regimiento Germania fue separado de la SS Verfügungstruppe y fue utilizado para formar el cuadro de una nueva división. Esta nueva unidad llamada División SS Germania se complementaría con unidades, en su mayoría de voluntarios nórdicos, procedentes de los territorios recién conquistados.
Esta nueva división, ahora recién bautizada como Viking, quedó bajo el mando del SS Brigadierführer Felix Steiner. Y Guille fue nombrado comandante del regimiento de artillería de la división. El 30 de enero de 1941, Guille fue ascendido a SS Standartenführer. La división Viking participó como parte del 14º Cuerpo del primer Grupo Panzer del Grupo de Ejército Sur en la Operación Barbarroja en junio de 1941. Con su regimiento, Guille avanzó por Ternópil, Cherkasy y Rostov. Posteriormente la división Viking quedó adscrita al tercer Cuerpo Panzer. Para finales de noviembre, un contraataque soviético la detuvo y la obligó a tomar posiciones defensivas en el río Neus. Para entonces, Guille había ascendido a SS Oberführer el 1 de octubre de 1941. En el verano de 1942, la división Viking tomó parte activa en la Operación Azul, tras la cual participó en combates defensivos a orillas del río Don. Después de retirarse del Cáucaso, en el mes de noviembre, sufrió una importante reorganización interna y se transformó en una división Panzergrenadier. Por sus acciones en el Kuban, el 8 de octubre de 1942, Guille fue condecorado con la Cruz de Caballero de la Cruz de Hierro y para el 1 de diciembre asciende a SS Brigadierführer. Para enero de 1943, la división había luchado en el Cáucaso, Rostov del Don y había intentado tomar Grozny. Combatió en Ucrania y Kharkov entre marzo y julio de 1943 y en octubre, la división Viking pasó a ser una división Panzer. El 1 de mayo de 1943, Guille fue nombrado comandante de la 5ª División Panzer SS Viking. Para el 1 de noviembre, recibió las hojas de roble para su Cruz de Caballero de la Cruz de Hierro y 8 días después, el 9 de noviembre de 1943, asciende a SS Gruppenführer. A raíz de la caída de Kiev, a finales de diciembre de 1943, el primer y segundo frente ucraniano del Ejército Rojo rodearon varias divisiones alemanas durante la batalla de la Bolsa de Korsun-Cherkasy en enero de 1944. Más de 60.000 soldados, incluida la división Viking, fueron atrapados a lo largo del río Dnieper. Sin embargo, planificaron un intento de fuga, con la división Viking como punta de lanza. Aproximadamente la mitad de las fuerzas alemanas escaparon del cerco. Al igual que otras formaciones en la bolsa, la división Viking sufrió numerosas bajas y perdió casi todo su equipo pesado. Por el liderazgo extremadamente distinguido, durante la fuga del bolsillo de Cherkasy, Guille recibió las espadas de las hojas de roble para su Cruz de Caballero de la Cruz de Hierro. A principios de marzo de 1944, la división, mientras aún se reacondicionaba, después de su terrible experiencia en la Bolsa de Cherkasy, se ordenó a la división que se dirigiera a la ciudad de Kovel para ayudar a contener el avance soviético. Solo una parte de la división, equipada únicamente con armas pequeñas, y su comandante Guille, lograron llegar a Kovel antes de ser rodeados por las fuerzas soviéticas. Se consideró poco práctico una fuga, ya que había más de 2.000 alemanes heridos en la ciudad. Bajo el mando de Guille, las tropas de la Wehrmacht y de las Waffen-SS lograron mantener una vigorosa defensa hasta que el cerco fue levantado con apoyo de unidades alemanas desde el oeste. Por la encarnizada defensa que duró semanas de la rodeada fortaleza de Kovel, Guille fue condecorado con los diamantes para su Cruz de Caballero con hojas de roble y espadas, el 19 de abril de 1944. Es por esto que se convirtió en el general más condecorado de las Waffen-SS durante la guerra. Hasta mayo, la división Viking siguió reorganizándose y reabasteciéndose con nuevos carros de combate. A principios de junio, se ordenó a la división que se dirigiera hacia el oeste, hacia nuevas posiciones defensivas en Masyejov. El 6 de julio, el avance blindado soviético llegó a sus posiciones. Los tanques de la Viking estaban bien atrincherados y camuflados, y pudieron destruir más de 300 vehículos blindados soviéticos en 3 días de combates. Después de detener el avance del Ejército Rojo en ese sector, la división fue enviada a Polonia el 13 de julio de 1944. El 6 de agosto de 1944, Guille deja el mando de la división Viking y asume el mando del 4º Cuerpo Panzer SS.
A finales de agosto de 1944, se ordenó a la división que regresara a la fortaleza de Modlin, en la línea del río Vístula, cerca de Varsovia, donde se unió al recién formado grupo de ejércitos Vístula. Luchando junto con la división Panzer Hermann Göring y la tercera división SS Totenkopf, participó en la batalla de Radzimin. Los contraataques alemanes detuvieron la ofensiva soviética y la línea del frente se estabilizó durante el resto del año. El 9 de noviembre de 1944, Guille fue ascendido a SS Obergruppenführer. A finales de diciembre de 1944, varias fuerzas alemanas fueron rodeadas en Budapest. Se ordenó al cuarto cuerpo Panzer SS de Guille que se uniera al sexto ejército de Hermann Balck para un esfuerzo de socorro con el nombre en código de Operación Konrad. La quinta división Panzer SS Viking, al mando del SS Oberführer Karl Ulrich, entró en acción el 1 de enero de 1945, luchando junto a la tercera división Panzer SS Totenkopf, al mando del SS Brigadierführer Helmut Becker. Sin muchos éxitos, a finales de enero, el cuarto cuerpo Panzer SS, conformada por las divisiones Viking y Totenkopf, habían sufrido 8.000 bajas, entre ellas 200 oficiales. El 13 de febrero de 1945, se ordenó al cuarto cuerpo Panzer SS de Guille dirigirse hacia el oeste, hasta el lago Balatón, donde el sexto ejército Panzer SS, del Obergruppenführer Sepp Dietrich, estaba preparando la Operación Despertar de Primavera, una ofensiva en el lago Balatón. El cuerpo de ejército de Guille permaneció como apoyo al sexto ejército Panzer SS durante el comienzo de la operación. El ejército de Dietrich hizo buenos progresos al principio, pero a medida que se acercaban al Danubio, la combinación del terreno fangoso y la fuerte resistencia soviética los detuvo. El 16 de marzo, las fuerzas soviéticas contraatacaron con una fuerza abrumadora, lo que provocó que los alemanes fueran obligados a retroceder a sus posiciones iniciales. El 24 de marzo, otro ataque soviético hizo retroceder hacia Viena al cuarto cuerpo Panzer SS. Sus unidades restantes se retiraron a Checoslovaquia. Sus unidades se rindieron a las fuerzas estadounidenses en Austria el 9 de mayo de 1945. Cuando el final de la guerra era evidente, el SS Obergruppenführer Herbert Otto Guille se entregó a las tropas estadounidenses para evitar rendirse a las soviéticas. Guille fue prisionero de los estadounidenses durante 3 años hasta su liberación en mayo de 1948. A principios de la década de 1950, Guille estuvo activo en el GIAG, una organización revisionista de veteranos, fundada por antiguos miembros de las Waffen-SS en Alemania Occidental, para hacer campaña por la rehabilitación legal y económica de sus miembros. Guille, junto a Felix Steiner, Otto Kuhn y Paul Hauser, se convirtieron en una de las primeras figuras dentro del GIAG. En 1951, Guille lanzó el periódico Viking Ruf, o Llamada del Vikingo, que inicialmente estaba dirigida a veteranos de la división Viking. El 26 de diciembre de 1966, Herbert Otto Guille murió a causa de un ataque al corazón en Stemmen, cerca de Hannover, y fue enterrado en el cementerio local de dicha localidad.